Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida al economista Carlos Rivera, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca. Economista Rivera, muy buenos días. ¿Qué sentido, qué propósito busca el decreto 1158, que en alguna medida alarmó al país? El tema de los combustibles es siempre muy sensible, pero se dice a través del propio gobierno y de expertos en la materia que prácticamente no sucederá nada con la banda de precios puesta ya para los combustibles y que el gas continuará con el subsidio normal. ¿Cuál es su punto de vista? Y sobre todo explíquenos entonces para qué este decreto. Gustavo, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con usted y con los oyentes algunas reflexiones sobre la situación económica y sobre este último reglamento a la importación de combustibles. Mire, efectivamente, este decreto afecta directamente la importación solamente para fines específicos del sector productivo, naviero, industrial, comercial y aéreo. Es decir, no se toca lo que son las importaciones para el sector automotor, para lo que es sector camaronero, atunero, que no se va a ver absolutamente afectado, igual en cuanto a los tanques de gas. Sin embargo, hay que poner en contexto qué significa, qué implicancias tiene esta medida. Yo creo que es útil recordar que el tema de los combustibles es una vieja adicción que tenemos en Ecuador, que viene desde los años 70, desde el mismo nacimiento del boom petrolero, que nació con aquella distorsión de ponerle o de fijarle un precio político a los combustibles como si fuera un bien público cuando no lo es. Y como cualquier adicción ha provocado en la ciudadanía una suerte de éxtasis en cuanto al consumo y en cuanto a sentirnos muy cómodos por determinados precios que nosotros le consideramos razonables y asequibles. Entonces, cualquier cambio de precio enseguida provoca lo que provoca el tema del síndrome de abstinencia que le llamo yo, y todo este riesgo, este pánico que se genera en torno a cualquier medida sobre el sector de combustibles. Recuerde usted que desde los años 80 nosotros estamos acostumbrados a los habituales paquetazos fiscales y la primera medida de ella era afectar los precios de los combustibles. Esto siempre ha provocado la salida de la gente a las calles, inclusive las caídas de Abdalá Bucaram y de Lucio Gutiérrez en buena parte responde a intentos de ajustar ese determinado precio. Y sin ir muy lejos, las bullas que tuvimos en el mes de octubre también estaban asociados a un intento de corrección. En este sentido, yo creo que dentro de lo muy poco que ha hecho el gobierno en su mandato, hay que ser honesto. Este gobierno intenta corregir el problema de los subsidios a los combustibles, no por convicción, porque si fuera así lo hubiera hecho a los primeros inicios de su mandato, en la época de la luna de miel, y probablemente tenía el capital político lo suficientemente alto como para emprender ese tipo de medidas. Lo ha hecho ya a fines del año pasado, ya cuando nos dimos cuenta que ya no había plata para nada. Y en ese interín la única forma es o usted aumenta ingresos o reduce gastos. Y el gobierno ha pensado que el mover los subsidios a los combustibles es una buena medida. En el caso puntual de esta medida, no afecta absolutamente los precios al consumidor final de los combustibles. Sí, ¿por qué? Porque el sector industrial, el sector naviero, el sector aéreo ya compra a precios internacionales. Lo que se libera es una determinada cantidad de recursos que Petroecuador utiliza anualmente para la importación de los mismos. El dato exacto de estos sectores no tengo, pero sí a nivel agregado nosotros podemos pensar que en el año 2019 el Ecuador gastó cerca de 2.281 millones en importación de combustibles y recibió alrededor de 1.500 millones de dólares. Es decir, el monto total de subsidios por este concepto alcanzó por sobre los 750.000 millones de dólares. Esto, si usted compara, más o menos es un poco menos que lo que gastamos
en los intereses y gastos financieros de la deuda, la quinta parte de sueldos y salarios. Pero quizás más allá del tema fiscal, que también tiene su magnitud y su importancia, creo que si algo hubo consenso entre los economistas es que el subsidio a los combustibles es uno de los temas más ineficientes que tenemos como país, porque genera una serie de distorsiones. Piense usted que mucha gente compra más de un carro, utiliza carros más grandes. Quizás el tanque de gas es el mejor ejemplo. Cuando uno hace un análisis por la distribución de ingresos de los compradores de gas, los quintiles más pobres consumen una cantidad de tanques de gas muchísimo menor que las clases altas. Las clases altas usan al final del día el tanque de gas para calentar las piscinas en sus casas, en sus quintas. Los ricos utilizan carros con motores V8, es decir, hay una serie de distorsiones que afectan un sobreconsumo, el tema ambiental. Sin lugar a duda, uno de los temas pendientes en el Ecuador era precisamente afectar el subsidio a los combustibles. Esta reforma al marco legal, economista Rivera, ¿tiene alguna relación con los acuerdos a los que ha llegado el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional? Mire, ese es uno de los grandes mitos que se ciernen sobre el Fondo Monetario Internacional. Mire, el Fondo Monetario Internacional, como cualquier organismo multilateral de crédito, de alguna manera busca asegurar que las finanzas públicas se ordenen. Esto significa generar equilibrios fiscales que le permitan cumplimentar el pago de las deudas. Y dentro de esas reformas que se sugiere para un país, como cualquier médico, establece las posibilidades de aumentar ingresos o de reducir gastos. En un escenario post-pandemia, la reducción del gasto público per se definitivamente puede ser recesivo. Probablemente tendríamos mejoras de eficiencia en el gasto del sector público, sin embargo, quizás no es el momento adecuado. Subir impuestos tampoco lo es. Entonces, una de las medidas, y que creo que no viene de la naturaleza del Fondo Monetario Internacional per se, sino creo de la racionalidad económica. Dentro de todos los gastos que tiene el sector público, sin lugar a duda, el tema de los subsidios es el tema más ineficiente que existe y es el que genera más incentivos perversos a un mal uso de un bien escaso. Entonces, en consecuencia, esa corrección creo que no viene del Fondo Monetario per se, porque el Fondo Monetario lo que le dice a los países cuando llega con préstamos precisamente en situaciones en que deja de brillar el sol y a tasas mucho más asequibles que el mercado, o en el caso particular del Ecuador, los créditos chinos, lo que le dice es arreglemos las cuentas fiscales. Y sin lugar a duda el tema de los subsidios a los combustibles, el tema de la importación a los combustibles, de esos 2.200 millones de dólares, le representa al país un costo de oportunidad enorme, porque esos 2.200 millones debería estar destinado a salud, a educación. En consecuencia, lo que le está diciendo es libera esos recursos y dedícale a las actividades y a los sectores que realmente necesita el país. Básicamente creo que esa es la respuesta a su pregunta. Hay un tema importante que tiene nuevamente que ver con la corrupción en el Ecuador. Muchas cifras se tejen en cuanto a cuánto se estafó al Estado con la corrupción en los 2 últimos periodos de gobierno, los 3 últimos periodos de gobierno. Usted conoce las cifras mucho mejor que nosotros, pero hay cifras que se dan de decenas de miles de millones de dólares, quizá las más conservadoras rondan los 7.000, los 10.000 millones de dólares de los efectos directos de la corrupción, del dinero que desapareció de las arcas fiscales y fue a bolsillos privados. Esto tiene mucho que ver con el caso Sobornos 2012-2016, que es solamente una punta del iceberg de tantas cosas que han sucedido en el país en los últimos años. Más allá de esto, viene nuevamente otro escándalo al país que quizá por su cifra, comparada con estas macro cifras de la corrupción, no ha encendido todavía las alarmas como debería. Me refiero a lo que está pasando con el Instituto de Seguridad de la Policía, el ISPOL,
con una estafa, aparentemente así se presenta, pues hasta el momento no hay otra explicación, que afectaría en unos 532 millones de dólares a estos fondos que estaban destinados para pagar la jubilación de los servidores de la seguridad en el país, los policías. Hay un reglamento promulgado también en el gobierno del expresidente Rafael Correa, que lo que haría es trasladar esta estafa nuevamente a las arcas fiscales. El Estado ecuatoriano tendría que asumir esto que se le denomina un desbalance, un gigantesco desbalance de 532 millones de dólares en este tema que aún se está investigando. Lo que quisiera preguntarle, economista Rivera, es con respecto a las bolsas de valores. Se supone que son inversiones en bolsas de valores. Las bolsas de valores se supone que son instituciones en las que se facilitan negociaciones, en donde se encuentran los demandantes y los oferentes de valores negociados a través de estas casas. Se utilizan corredores de las bolsas, se da condiciones supuestamente de equidad y facilidad en los mecanismos de información y negociación, para que todos los participantes del mercado cuenten con igualdad de condiciones. Es una medida liberal de la economía, pero que tiene que darse con garantías, y aquí entran los estados. Las bolsas de valores no se utilizaban mucho en Ecuador, ha cambiado también en la última década quizá, y se cuenta en Ecuador con un marco jurídico que supuestamente regula los roles de los participantes, pero suceden cosas como estas. Se ha saltado las regulaciones de las bolsas de valores y se configura esta millonaria estafa contra la policía. Quisiéramos su punto de vista sobre este tema y una explicación de qué tan bien está funcionando el sistema, el de bolsas de valores, el de estos mercados en Ecuador. Gustavo, varios temas al respecto. Mire, en primer lugar, yo creo que el peor pecado que podemos hacer los ecuatorianos es satanizar el funcionamiento del mercado de valores a partir de un caso particular de una estafa. Todos los países que han emprendido procesos vigorosos de crecimiento necesitan un ahorro de largo plazo y que ese ahorro esté destinado a inversiones de largo plazo. Y el mejor mecanismo que tenemos para ello es la bolsa de valores. Sin lugar a duda, es una prioridad número uno en Ecuador fomentar la bolsa de valores. Inclusive, la teoría económica nos recomienda que hasta se puede subsidiar mecanismos de ahorro y de inversión de largo plazo, por ejemplo, para las clases medias, para que opte por mecanismos de ahorro de largo plazo. Es tan importante para el país el fomento del ahorro y la inversión que inclusive es permisible la posibilidad de subsidiar de alguna manera retornos riesgosos con tal de fomentar el mercado de valores. Eso como primer antecedente. El caso particular del Instituto de Seguridad Social de la Policía me parece que muestra no solamente un acto de corrupción per se de las personas que estuvieron involucradas en el tema, sino me llama a mí poderosamente la atención cómo una vez más este país es manejado de la peor manera posible. Mire, cualquier fondo de inversión, por más pequeño que sea, debe tener políticas de inversión, es decir, políticas de seguridad donde deben estar acotados los riesgos, donde se le puede decir al gerente del fondo de pensiones, usted puede invertir solamente en los activos A, B y C. Sin embargo, acá en el Ecuador no hay nada de eso, no hay una política de inversión que establezca. Es decir, para todo efecto práctico, es la persona que hizo esta inversión, así como compró este tipo de papeles, también podía haber comprado la lotería, haber apostado al Barcelona, haber apostado una carrera de caballos o carrera de gallos, porque no está nada constituido. Al día siguiente nos damos cuenta que perdimos la plata y recién nos damos cuenta de ello. Eso es la falta de una buena política de inversión, de una política que establezca los parámetros hasta los cuales podemos acotar entre rentabilidad y riesgo. Como no hay nada de eso, ocurrió esta nueva estafa al país, esta vez directamente vinculado al Instituto de Seguridad Social de la Policía. Seguramente para calmar y dar un poco de tranquilidad a la clase policial, el gobierno ya automáticamente anunció que ese costo o esa pérdida la vamos a pagar todos los ecuatorianos, que ya es un tema discutible, porque de alguna manera lo que nosotros debemos señalar es
bueno, ¿cuáles son los responsables de ese tipo de medidas? Cabe el derecho de repetición? Recuerde usted que nosotros tenemos una superintendencia de compañías, valores y seguros. La pregunta que yo me hago es, ¿para qué está esa oficina? ¿Para qué están las centrales de riesgo? ¿Para qué están las auditorías? Para revisar papeles, porque si a cambio de los bonos de la deuda externa, el ISPOL recibió papeles que literalmente son cero, no valen nada, realmente hay algo. Esto me recuerda un poco a la crisis del año 99, donde todos los bancos que cayeron básicamente tenían papeles que valían cero en el mercado y no tuvimos una superintendencia de bancos que haga un adecuado control. En este tema bastante enredado, economista Rivera, hay múltiples actores y los principales sospechosos son aquellos que estaban a cargo justamente del Instituto de Seguridad Social de la Policía y las decisiones que ellos tomaban. Pero están involucradas también entidades públicas como la Corporación Financiera Nacional, por ejemplo. Se ha dado a conocer que la Corporación Financiera Nacional tenía bajo su custodia en los años que esto sucedía, 2014, 2015, varios centenares de millones de dólares en bonos Global EQ 2024 y bonos Brady, y que estos fueron la punta del ovillo para que se abra los ojos, digámoslo así coloquialmente, a esta gente que buscaba la forma de estafar a la Policía Nacional utilizando estos mecanismos que les inició en estas operaciones extrabursátiles que hoy se configuran como una estafa. ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones del Estado en esto? Bueno, mire, el mecanismo financiero no hay que satanizarle. Un poco de lo que se lee en los medios de comunicación, esto se llama un swap de documentos de deuda, es decir, el ISPOL tenía bonos de deuda y canjeó por otro tipo de deuda que en un buen romance financiero inclusive le puede permitir al ISPOL ganar liquidez o ganar rentabilidad según sea el caso, hacer matching con la madurez de los papeles. Es decir, ese swap es completamente comprendido y conocido y muy utilizado en cualquiera de los mercados internacionales. Sin embargo, acá lo que hemos visto es que se llevan bonos de la deuda externa que están definitivamente establecidos, un pagador, unas condiciones por simples papeles que no sirven para nada. Y en eso están, como bien usted lo dice, el depósito centralizado de valores y toda institución que haya estado dentro de esa operación. A mí me parece que esto requeriría una participación de la Contraloría, de la Fiscalía, de la UAF, es decir, de la Unidad de Análisis Financiero, porque son documentos financieros y operaciones financieros, donde se debería llegar, ojalá esta vez, hasta las últimas consecuencias y circunstancias, y donde caigan todas las personas que tienen que caer, unos probablemente por negligencia, pero habría que ver las personas que firmaron, que dieron paso a este tipo de operaciones, si no hubo ya manifiesta mala fe y en consecuencia problemas serios ya de peculado desde el sector público, en el sentido de que se está estafando dineros de una institución pública. Lo que también quería yo reflexionar sobre el tema, hoy nos asustamos de una estafa, es decir, de una persona que básicamente llegó a delinquir y a robarle el dinero a los policías en base a papeles falsos. Pero yo sí sería bueno reflexionar si los ecuatorianos que nos obligan a ser afiliados al Seguro Social, ¿será que también somos estafados? No como una figura de peculado, pero sí como una figura económica. Porque a cada uno de los ecuatorianos mensualmente nos quitan el 20% de nuestro sueldo. Bueno, y usted la pregunta es... perdóneme la interrupción nuevamente, economista Rivera, usted trae a colación otro tema que en esta semana lo hemos tratado en dos oportunidades por lo menos, una intencionalidad que hay del señor Jorge Watted, quien es presidente del IES, de monetizar, así ha dicho, de convertir en dinero decenas, posiblemente centenares de propiedades privadas que, según el señor Watted, no están cumpliendo ninguna función en el IES, pero lo que quiere es monetizar todos estos activos del IES para entregarlos al BIES y esencialmente pagar obligaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Un tema que debería también ser puesto bajo la lupa y el análisis, pues nuevamente se está jugando allí. No sé si bien
o mal, pero con el interés de los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Mire, actuarialmente el Ecuador estuvo quebrado desde hace muchísimos años, porque todas las previsiones señalaban que no teníamos fondos para pagar las jubilaciones de los ecuatorianos. Muchas de ellas son razones estructurales, el incremento de la esperanza de vida, el aumento de las tasas de desempleo, que en general son condiciones que le afectan a todo el mundo, y en general los países están implementando reformas a la seguridad social, que va por incrementos de los aportes de jubilación, de la edad de jubilación. Eso no está en discusión. Lo que hay que preguntarnos a nosotros es, dentro de ese hueco actuarial, ¿cuánto es por corrupción e ineficiencia? Porque recuerde usted, Gustavo, que hubo un partido político que tiene hoy una persona prófuga, presidente del IES en el Perú, que hizo flores con el dinero del IES, que sirvió para sus gastos políticos de campaña, gastos de publicidad, para promocionarse él, para promocionar al partido. ¿Cuántas medidas hemos visto los ecuatorianos que sonaban bonito en el papel, como es la atención de los hijos menores de edad? Sin embargo, eso nunca se lo hizo con financiamiento, nunca se consultó a los jubilados. Yo por eso le decía, antes de contestarle ya directamente su pregunta, por eso yo le decía, los ecuatorianos nos sentimos también estafados, porque el 20% de nuestro sueldo va a un saco roto, no nos va a servir para nuestra jubilación. Déjeme matizar lo que usted dice, economista Rivera, con algo que nos comentó justamente en esos años, debe haber sido 2015, Fernando Cordero, cuando estaba hecho cargo del IES. Él tenía muchísimas resistencias allí, como lo tiene cualquiera que esté ocupando esa posición, pero señaló que estas resistencias internas en el IES venían en parte por cuestiones que él estaba investigando, y nos había relatado de un caso absolutamente sui generis que no tuvo ni siquiera una ventilación a nivel público, a nivel de los medios de comunicación. El IES había construido un edificio de varios pisos en Quito, en un terreno que no le pertenecía a la institución. Regaló la construcción de un edificio. Así se ha manejado el dinero de los afiliados del IES. Sí, sin lugar a duda, Gustavo, ese es, creo que, uno de los tantos ejemplos que tenemos de cómo se ha botado el dinero de los afiliados. Recuerdo que algún asambleísta mencionó que el Instituto de Seguridad Social era del gobierno, no era de los afiliados. O sea, a ese nivel de desconocimiento, de ignorancia hemos llegado en el país. Y hoy los afiliados y los que estamos próximos, o algunas personas que están próximas a jubilarse, realmente ven difícil cristalizar el sueño de cobrar una pensión luego de muchos años de aporte. Inclusive hoy el problema de seguridad social ya es de liquidez. No tenemos dinero en los sistemas de atención de salud. Es decir, fue muy mal manejado el sistema de la seguridad social en el Ecuador, más los problemas estructurales, como le había mencionado, que afecta a todo el mundo. Y hoy una de las reformas que seguramente deberán ser tratadas por el siguiente gobierno, con los concebidos problemas políticos que siempre nos afectan de viabilidad política y social, creo que deberán ser tratados con mucha sesudez, con mucha prudencia. El caso que usted menciona de la monetización de ciertos activos, la pregunta que nos debemos hacer allá es, ¿nuevamente eso va para dinero de bolsillo? Porque si nos estamos deshaciendo de activos improductivos o de activos productivos que generan cierta rentabilidad, pero si solamente estamos vendiendo activos para calmar las tensiones de la gente, la deuda de corto plazo, básicamente lo que le estamos diciendo es que, bueno, que los jubilados de ahora respiren un poco, pero la siguiente generación va a comprarse todo el problema. La sensación es, como se dice coloquialmente, es que todo ese dinero caerá en saco roto. Muy probablemente, porque mientras no haya políticas de inversiones, así como no existen el Instituto de Seguridad Social de la Policía, el IES y el BIES tampoco tienen buenas políticas de inversión. Solamente así se entiende cómo no hay condiciones de rentabilidad, no hay condiciones de seguridad, la relación retorno-riesgo no es acotada, y todo eso nos está generando realmente
grandes y graves problemas. Gustavo. Quisiera culminar esto con una pregunta final, economista Rivera. Todos estos temas, bolsa de valores, manejo de papeles de la deuda, situación del Instituto de Seguridad de la Policía, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el manejo de los bonos del Estado, todo esto afecta y desmorona en alguna medida la fe pública. De allí esa bajísima credibilidad y aceptación que tienen los políticos y el gobierno actualmente. Esta situación de liquidez que usted menciona ha llevado al gobierno ecuatoriano a establecer ya casi como práctica el hecho de pagar a jubilados, a proveedores del Estado con bonos del Estado. ¿Qué tan válida es esa salida del gobierno para cumplir con cada vez un equipo mucho más grande de gente que componen estos proveedores del Estado o sectores sociales que tienen derechos por la razón que sea con el Estado ecuatoriano, que en lugar de dinero recibirán estos papeles desde el Estado? Bueno, este es el reflejo de que las arcas de las finanzas públicas están obsoletas, ¿no? Para aquellas personas que eventualmente tengan condiciones de liquidez, esos bonos lo podrá esperar con un acto de fe pública de que algún momento se van a regularizar y arreglar los problemas y cobrarán a tiempo con el 100% del papel. Pero creo que para la gran mayoría de afiliados, la gran mayoría de proveedores que por la propia situación de la pandemia se encuentran muy ilíquidos, van a tener que salir al mercado a vender dichos papeles y van a tener un castigo sumamente alto. Me parece que la última renegociación de la deuda, que si bien es cierto, hizo caer en picada el riesgo país y es una buena noticia, creo que la señal, las alertas fiscales no se han apagado. Me parece que inclusive estamos nosotros con mayores niveles de endeudamiento solamente comprando tiempo. Cuando uno sube 2 kilos al mes no pasa nada, pero al cabo de 5 meses ya son 10 kilos. Y el país ha venido así desde hace más de 10 años, y las cosas están reventando y a punto de reventar todavía en niveles mucho más graves, Gustavo, lamentablemente. A este gobierno seguramente ya se le acabó el tiempo para arreglar las cosas y seguramente para el próximo gobierno esperemos que en la época de luna de miel tenga que tomar decisiones. Yo creo que el mejor reflejo para Ecuador es la Argentina de Macri. Los problemas fiscales no se pueden demorar en arreglar. No basta la credibilidad del presidente de la República para generar inversiones y capitales desde el exterior, sino se necesita reglas y reformas estructurales. Aparentemente hemos sufrido un corte en la señal con el economista Carlos Rivera. En todo caso, economista, si nos está escuchando, le agradecemos mucho por haber permitido este diálogo en la mañana, muy ilustrativo. Por cierto, el economista Carlos Rivera es el director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es